Ok, el problema que habíamos discutido ayer, el problema de los cilindros, se utilizó el hecho, ¿no?, de que el potencial fuera de un cilindro infinito, perdón, puede verse como el potencial de una línea infinita. Y eso permitió, pues, calcular la diferencia de potencial, dada la complicación que podía, o que se comentó que podía darse al utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo. Y finalmente pudimos determinar la energía. En este caso resaltaba, alguien que me lo preguntó después, los problemas del capítulo 6 de Wagner consideran una aproximación. Entonces, para poder hacer una aproximación se debe tener un desarrollo en series, pero es algo que al menos no considero. Pero si quisieran hacer el problema 6.15 y 6.16, pues deberían partir de la expresión que está en pantalla. Quería hacer el problema uno del libro, pero ya están casi todos en los videos. Bueno, los quizás los más importantes. Permítame, solo voy a buscar el periodo del examen del periodo pasado. Esto está bien lento, no sé por qué. Bueno, tenemos lo que se conoce como un toroide. Tenemos un toroide. Particularmente es como una especie de dona. Bueno, es básicamente una dona, es decir, un círculo o lo pueden ver como un volumen de revolución de un círculo que gira en un punto a cierta distancia mayor que el centro. De repente puedo poner otras imágenes que sean un poco más claras que las que están ahí. Y claro, lo tenían en la guía en realidad.
se podría calcular los factores de escala, pero el problema se puede prestar para más cosas. Por ejemplo, si vemos el toroide, sería este, completo. Aquí en la derecha sería el toroide completo, repito, es una dona. Un círculo, repito, se puede generar por un círculo girando a cierta distancia de su centro, o sea, un sólido revolución. Entonces se considera que en este caso tenemos dos superficies equipotenciales, digamos, en este lado, en donde estoy tachando o pintando en morado. Ahí están equipotenciales. Y también se debe considerar que el campo eléctrico va a estar contenido en la figura, ¿no? Porque claro, es una restricción o es una condición bastante particular, pero debe considerarse que el campo eléctrico se contiene completamente en esa figura. En realidad, no es que sea físicamente el capacitor así, o perdón, los conductores así, sino es simplemente decir, visto desde arriba, tengo las dos equipotenciales, una que está a un valor phi sub 1, otra que está a un valor phi sub 2, y hay algo que no vamos a justificar mucho, que haga que el campo eléctrico queda contenido en ese espacio, ¿no? El espacio o sea que esto es vacío en realidad, lo que estaba pintado en azul es vacío, pero el campo eléctrico, repito, por alguna razón queda contenido en esa región. Ahora, si eso ocurre, lo que vamos a tener es que el potencial va a depender de únicamente una variable. Pero ven que es una condición bien particular, ¿no? Hay algo que hace que el campo eléctrico quede contenido en ese espacio. Entonces, en este caso, se van a introducir un sistema de coordenadas nuevos, que son las coordenadas, parte de las coordenadas cilíndricas y una combinación. Recordemos que las coordenadas cilíndricas son las variables ρ, phi y z, ¿no? Y que la variable ρ se mide desde el eje z, es una distancia desde el eje z. El ángulo phi es el ángulo con respecto a esa distancia ρ o a ese vector ρ, y z es la altura. Entonces aquí vamos a introducir un sistema de coordenadas nuevos que va a ser conveniente. Yo los voy a nombrar así: r, θ y phi, donde r no es la coordenada. R no es la coordenada esférica tradicional, ni tampoco θ. Vean que R están siendo medidas a partir del centro del círculo. Ahora, ¿qué círculo es ese? Es cualquier círculo de la sección transversal del toroide. O sea, como que ustedes cortan ahí y tendrían el R y θ. Como que hacen, por ejemplo, un corte, digamos, por acá. Pero R y θ no son las coordenadas tradicionales. Entonces, vean que en este caso se dan las relaciones entre el nuevo sistema de coordenadas, donde vamos a tener las variables r, θ y phi. Phi es la misma coordenada en las cilíndricas. Entonces tenemos x igual a b más r coseno de θ
coseno de phi, y es igual a b más r coseno de teta seno de phi, y z es igual a r seno de teta, donde repito, phi es la coordenada en cilíndricas usual, r y teta se miden respecto al centro del círculo de una sección transversal del toroide. Bueno, en este caso, la mitad del toroide, como que aquí en el toroide completo, nosotros hiciéramos un corte, digamos por acá, y R y teta se midan así. El corte se puede hacer en cualquier lugar. Bueno, entonces consideramos que el campo eléctrico se va a comportar de esa manera, que va a quedar contenido en esa región. Entonces podemos decir que el potencial depende de una sola variable. O sea, con esa consideración de que el campo eléctrico queda contenido en toda esa región y que no se toman en cuenta las tradicionales condiciones en los bordes, entonces vamos a decir que el potencial va a depender únicamente de la variable phi. El potencial va a depender de la variable phi. Entonces, ¿qué nos piden acá? Número 1, calcular el potencial en todo punto, calcular el campo eléctrico en todo punto en el interior del toroide. Calcular la capacitancia del sistema formado por, repito, son dos conductores y el campo eléctrico queda contenido dentro de esa región, de ese volumen. Pero la parte azul es, como por así decirlo, no es un conductor, sino es como el limitante para decir que el campo queda contenido ahí. Y también calcular la energía. La energía. Bueno, primero, nosotros hemos considerado que nuestro potencial depende únicamente de phi. Entonces, perdón, podemos resolver la ecuación de Laplace para el potencial, pero evidentemente aquí tenemos que tener en un sistema de coordenadas adecuado. La situación es, dado que la variable phi es la misma variable en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, al final de cuentas, la solución de un potencial dependiente de phi tendría que ser la misma que se obtuvo en las coordenadas cilíndricas. O sea, claro, habrán factores de escala diferentes y todo lo demás. Recordemos, bueno, voy a poner en pantalla la expresión de los factores de Laplaciano en curvilíneas. Es decir, el laplaciano es este de acá. Eso lo tienen en la presentación de vectores. Solo que este programa, bueno, cuando creo que hay demasiadas imágenes, es que asumo que es cuando empieza a fallar, bueno, a trabarse. Este es el laplaciano. Entonces habrá que considerar, debemos encontrar los factores de escala H1, H2, H3. Notemos que ya tenemos la información acá arriba para poderlos encontrar.
Pero habrá que recordar que si tenemos entonces que el potencial depende de phi, entonces independientemente del sistema de coordenadas, la solución tendría que ser la misma que se obtuvo para las coordenadas cilíndricas. Y fue uno de los recursos que dejé que ustedes lo vieran. Yo voy a asumir que lo hicieron. ¿Quién recuerda cuánto era el potencial dependiente de phi en cilíndricas? No sé, cada vez que puedo invitarlos a reflexionar. No les fue para nada bien en el examen, en el primero. Las técnicas de estudio, la cantidad de horas que dedican a practicar, evidentemente no fue lo suficiente. Entonces, yo creo que deberían de no sé, de cambiar, ¿no?, la forma en que están practicando. O sea, no estoy preguntando, yo consideraría que tal vez ustedes apuntan o tienen un cuaderno que se haga una pregunta de algo que les dejé que vieran, es porque van a revisar en el cuaderno, si no, pues bueno, era esto. Entonces, dígame, Alan. ¿No? No, eso iba a decir, ingeniero, que se me fue el internet. Ok, no hay problema. Bueno, es decir, que esta expresión se obtiene resolviendo la ecuación de Laplace en cilíndricas. Y si lo hacemos en esférica, llegamos a lo mismo. Y si lo hacemos en las coordenadas estas diferentes, que le podemos llamar toroidales, también obtenemos lo mismo. Entonces, no hay necesidad de encontrar todavía los H1, H2, H3 en el sistema toroidal, porque el potencial, al depender de esa variable, vamos a llegar a la misma solución en cualquier sistema de coordenadas que comparta esa variable. Entonces aquí tenemos dos valores, llámese potencial 1, potencial 2, o como lo quieran considerar. Entonces, en nuestro toroide, vean que está el eje X acá. Entonces, pues para encontrar esas constantes que yo llamé A1 y B1, tenemos que evaluar condiciones. Entonces, de repente lo voy a dibujar otra vez. Yo considero un sistema de ejes, que la imagen nos lo da, y tengo los conductores. Eso es todo, ¿no? Son los dos conductores así, y por alguna condición que ya se mencionó, bueno, que existe y ya se mencionó, el campo debe quedar contenido en el volumen del toroide. Pero en realidad lo que estoy marcando en el interior del sombreado, del punteado rojo, es vacío. Pero el campo queda contenido ahí. Entonces, la condición es que aquí hemos definido un potencial 1, o el problema lo daba en el enunciado. Potencial 1 es este, y potencial 2. Bueno, habrá que considerar cuál es el potencial más grande. Digamos que el potencial 2 es el mayor que el potencial 1, porque ya he establecido que el campo eléctrico va así. Y el campo eléctrico va del potencial más grande al más pequeño. Entonces, la primera condición es que aquí, en cada punto
sobre esta parte, el phi vale 0. O sea que el potencial en 0 es un potencial 2. Y en la otra condición es que el potencial en pi es un valor 1. Recordemos que en estos problemas la respuesta al final se plantea una diferencia de potencial, pero que después, al menos para calcular la capacitancia y todo lo demás, desaparecen, pero son datos. Los potenciales 1 y 2 son condiciones que se establecen como datos. Entonces tenemos que reemplazar, ¿no? Básicamente primero reemplazamos phi por 0 y luego phi por pi. Entonces quedará, la primera condición es phi sub 2 es igual a por 0 más b sub 2. Entonces ya tenemos que b sub 2 vale phi sub 2 y que el potencial 1 es igual a por pi más b, pero b es potencial 2. Entonces en este caso yo voy a despejar así, a es menos potencial 2 menos potencial 1 sobre pi. Ahora, ¿por qué pongo potencial 2 menos potencial 1? Porque voy buscando que esto, recordemos, es la diferencia de potencial entre las placas. Y vamos buscando que esa diferencia de potencial sea positiva. O sea, si yo planteo phi sub 2 menos phi sub 1, por la consideración que ya hice antes, esto es una cantidad positiva. Entonces, el potencial en todo punto dependiente de phi es el valor de A, que es menos la diferencia de potencial sobre pi por la variable phi más el potencial en 2. Entonces ya tenemos nuestro potencial en todo punto, que depende de la diferencia de potencial, pero repito, los valores phi sub 1 y phi sub 2 son datos. Vamos ahora al campo, con el campo. Con el campo sucede algo, ¿no? Como vamos a establecer nuestro campo, ya estamos trabajando en un sistema de coordenadas toroidales y ya mencioné que al menos para encontrar el potencial, porque la coordenada era compartida, no hacía falta encontrar el H1, H2 y H3. Pero en este caso sí, porque en el caso del campo, como es menos, perdón, el gradiente del potencial, entonces esto sería en el sistema de coordenadas curvilínea 1 sobre H3 por la derivada parcial del potencial con respecto de phi. Entonces el H3 iba a cambiar, porque ya no estaríamos completamente, o más bien porque estamos en un sistema de coordenadas diferentes. ¿Por qué no lo hicimos antes? Repito nuevamente, si el potencial depende únicamente de phi, puedo tomar la solución que ya se obtuvo en cualquier otro sistema de coordenadas. Y esta es la solución que se obtuvo en cilíndricas, que fue un enlace o un recurso que les pedí ver el viernes pasado, que no pude estar en la videoconferencia. Entonces necesitamos el H3, al menos para el campo ahora sí. ¿Y qué era el H3? En este caso las variables, el orden en que están definidas son R, teta y phi. Entonces necesitamos derivar con respecto a la variable phi, la x, la y y la z. Tomamos la magnitud a eso y ese es el H3. Entonces si derivo con respecto de phi la x, me queda menos b más r coseno de teta seno de phi en x, luego más b más r coseno de teta
coseno de phi en y. Y la z no depende de... Recordemos que era derivar x con respecto de phi, luego derivar y con respecto de phi, y derivar z con respecto de phi. Eso para encontrar el H3. Si quisiéramos el H1, derivaríamos con respecto de R. Si quisiéramos el H2, derivaríamos con respecto de θ. Aquí, perdón, sería una derivada parcial más bien. Y le tomamos la magnitud, ¿no? H3 es la magnitud de eso. Y vean que es una información del primer parcial y cualquier contenido evaluado puede seguirse usando, ¿no? Porque ha habido comentarios a veces, es que nos pusieron una pregunta de algo del primer parcial, es que todo se ve por algo. Entonces, aunque habían dicho, no nos pusieron nada de esto en el examen, pero esto puede seguir apareciendo. Ahorita y en el capítulo y en el parcial siguiente. Si le tomo la magnitud a esto, lo que tenemos es B B más R coseno. Porque al tomar la magnitud me va a quedar un seno cuadrado y un coseno cuadrado, entonces se van a sumar y ustedes pueden verificar qué es esto. Regresamos entonces acá. Tenemos ya el potencial en todo punto. Entonces nuestro campo eléctrico en todo punto es menos 1 sobre H3, que es B más R coseno, multiplicado por la derivada con respecto de phi. Entonces, si derivamos con respecto de phi, el phi 2 es una constante. Entonces, solo me queda... Y esto que es una constante, ¿no? Entonces, al derivar con respecto de phi, quedaría un negativo. Derivada... La diferencia del potencial, lo pongo de un solo, entre pi. Y la dirección, me faltó colocar aquí que la dirección sería en phi, ¿no? O sea que el campo eléctrico en todo punto es igual, en todo punto en el interior. Recordemos que este resultado es en el interior porque nuestro potencial es en el interior del toroide, pero es en todo punto en el interior. Puedo poner, pues voy a agrupar en uno solo. Diferencia de potencial, pi, B más R. Y es un campo variable. La dirección, pues es variable porque la dirección va en phi, a lo que ya habíamos considerado, ¿no? De que el campo justamente tenía que ir en dirección de phi para que se pudiera mantener contenido en el toroide. Pero también la magnitud, vean que depende de las coordenadas R y θ del sistema de este toroidal, no de las esféricas. Bueno, ya respondimos entonces dos preguntas. Calcular el potencial y el campo eléctrico. Nos falta la capacitancia y después la energía. La energía. Para la capacitancia, recordemos que en este método de encontrar o de resolver la ecuación de Laplace en el sistema de coordenadas que sea, luego se encontraba el campo eléctrico, luego se encontraba la densidad superficial de carga, es decir, la densidad superficial, recordemos que era la componente normal
por el epsilon 0. Y nos ubicamos en una placa. ¿En cuál placa? En cualquiera. Es decir, puede ser la placa que está la que está en phi igual 0 o puede estar la que está en phi igual a pi. Cualquiera. Digamos que me quedo en esta placa de acá. Entonces en esa placa tengo epsilon 0, la componente normal, como el campo va en dirección de phi ahí, entonces la componente normal sería esta. Pero vean que es variable, es una densidad variable. Es decir, que al poner esto quedará la diferencia de potencial sobre pi b más r coseno. Variable porque depende de r y θ. Y luego, para poder encontrar la carga, tenemos que integrar. Pero en este caso, resalto eso, ¿no? Que la densidad es variable. Entonces, para integrar, y encontrar la carga, sería la integral de la densidad de carga diferencial de área. Pero aquí, en el diferencial de área, como estamos en un sistema de coordenadas diferente, sería el diferencial de área en phi. Sería el diferencial de área en phi. Entonces, ¿cuáles elementos se van a ocupar en el diferencial de área en phi? Recordemos que un diferencial de área en general, o si ya lo ponemos directamente en este sistema, aparecía una componente o DDU1, DDU2 y aparecía perdón, se trabó esto. Ya. Entonces, voy a poner primero el diferencial. El diferencial de línea, recordemos que era H1, DD1 en E1 más H2, DDU2 en E2 más H3, DDU3 en E3. Entonces, si queremos el diferencial de área en la componente en phi, que era la phi sería en todo caso la última, entonces hacíamos una multiplicación. Porque el sistema, recordemos que el sistema de coordenadas era en ese orden, ¿no? R, θ y phi. Entonces, si phi es la última variable, se requiere conocer H1 y H2, que no los hemos encontrado todavía. Entonces, bueno, vamos a tener que calcularlos en este sistema de coordenadas. Entonces, el cálculo se los dejo a ustedes. Ustedes pueden verificar, por ejemplo, si derivan con respecto de R, todas las tres componentes, las tres variables, X, Y, Z, y derivan con respecto a θ después, ustedes van a encontrar los siguientes valores. Eso es lo que deberían de hacerlo. H1 les va a quedar 1 y H2 les va a quedar R. Esto, repito, deben comprobarlo. Así como hicimos el H3. Entonces acá tendríamos que hacer una integral
la densidad que es variable, que sería epsilon 0, la diferencia potencial entre pi, b más r coseno de teta, por el producto H1, H2. H1 era 1, entonces nos quedará 1, H2 era R, entonces nos queda R, D de R, D de teta. Recordemos que vamos a integrar en una de las placas, y al final de cuentas, esto es visto desde arriba, ¿no? Pero las placas, recordemos que eran círculos. O sea que nuestra integral va a ser sobre esta placa de acá, que es un círculo. Entonces, como es todo el círculo y la variable R se mide desde el centro, y el ángulo phi es respecto al eje X y ese vector R, entonces básicamente los límites al integrar sobre ese círculo son los usuales de las coordenadas cilíndricas. Es decir, R iría desde 0 hasta el valor del radio, que el problema tendría que decir, creo que era A, el radio del toroide. Sí, aquí lo dice, el radio es A. Y la variable teta pues sería de 0 a 2pi. Entonces la carga se puede calcular. Si se integra en la otra placa, pues lo que obtendríamos como el resultado tiene que ser el mismo. Si integramos en la otra, lo que obtenemos es menos Q, o la carga opuesta a este valor, ¿no? El valor opuesto. Ahora, la situación es con la integral. Aquí se puede hacer de varias formas. Lo recomendable es integrar teta primero. Para integrar teta, la técnica de integración que se puede utilizar había en cálculo 2 un tema que eran integrales de funciones racionales de trigonométricas. Y se hacía un cambio de variable, algo así, z igual a tangente de la variable sobre 2, etc. Esa es una forma de hacerla. Y yo recomiendo que la intenten resolver. Creo que es necesario para muchos empezar a repasar integrales. Entonces, si hacemos toda la operación, claro, la situación que podría darse una tabla también y de repente en el examen, uno por cuestión de tiempo les puede dar la tabla, pero yo recomiendo, por lo que he visto en el primer examen, que deben repasar las técnicas de integración. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué pasaría si la densidad fuera constante? No hay que integrar. Si la densidad es constante, solo es la densidad por el área. Es que eso deben recordarlo. A final de cuentas, una carga es la integral de la densidad por el diferencial de área. Si esto es constante, sale del integral. Y al final de cuentas, si fuese constante, la carga sería la densidad por el área. Claro, eso sucede. Si revisaron los problemas de resolver la ecuación de Laplace en cilíndricas y en esféricas, en algunos daba la densidad constante, pero en otros daba variable. Entonces, simplemente es observar a partir de aquí si depende de alguna variable. Aquí está claro, ¿no?, que depende de R y teta. Porque vamos a integrar con respecto a teta. Por ejemplo, si depende de phi, si la densidad depende de phi,
pues como vamos a integrar sobre una superficie donde phi vale 0, entonces sería constante. Habría que evaluar. Por ejemplo, si me quedara aquí phi más 3, por ejemplo. Bueno, como depende de phi, entonces el phi sobre la superficie es 0. Entonces se evalúa. Pero si depende de phi, entonces al integrar sería constante. Si depende de otra variable que no sea phi, como en este caso r y θ, entonces es variable. Pero sí les recomiendo ampliamente que hagan integral. En el examen bueno, en el examen, como esto fue el periodo pasado, tenían acceso a tablas. Podría ser que si hubiera sido un examen presencial se les da la tabla, ¿no? Pero como ejercicio, como práctica, entonces tienen ahí para jugar un rato con la integral. Bueno, y respondemos la pregunta número 2. La energía, con la energía podemos utilizar la idea, en primer lugar, la idea del problema de ayer, ¿no? Pensar en lo siguiente. Si nosotros calculamos la carga, por ejemplo, aquí he llamado la carga Q, y al integrar la otra, obtendremos menos Q. Ahora, ¿se va a obtener Q y menos Q siempre? No, no necesariamente. Hay sistemas de coordenadas y hay casos donde, por ejemplo, yo integro en la otra placa y sí obtengo el menos Q. Entonces, si pasa eso, ya lo puedo ver como un capacitor. Pero podría haber algún problema donde, por ejemplo, obtengo un valor Q sub 1 y en el otro obtengo un valor Q sub 2, diferentes, ni tan siquiera opuestos. Entonces, en ese caso, pues, habrá que ver qué hacer para encontrar la capacitancia, porque no es los valores Q y menos Q. Ahora, el valor de capacitancia no depende de cuánta carga tengamos. Más bien, cuando nosotros colocamos una carga Q y menos Q, es que nosotros aprovechamos para decir que la capacitancia es la carga entre la diferencia potencial. Pero como es un factor geométrico, no depende de Q, de cuánta carga tenga. Entonces, la situación es que aquí se da la situación, no quisiera decir simétrica, o la situación especial de que si yo integro por el tipo de variables en que depende, entonces aquí, ¿y cómo lo sé? Porque, por ejemplo, aquí el campo va así. Como no depende, las variables que dependen son r y θ, entonces habrá que observar que en este caso lo que hace la diferencia en signos es la dirección respecto al diferencial de área. Eso es lo que hace la diferencia de... Oh, perdón, lo dibujé al revés, tendría que haberlo colocado aquí arriba. Así. Entonces, por la dirección y por la variable que depende, vean que no, como no depende de phi, se obtiene el valor de carga, un valor Q que es S, y si lo hago en otra placa, obtengo un valor menos Q. Pero hay problemas donde eso no ocurre. En este caso sí, y como eso ocurre, podemos aprovechar los resultados que tenemos para el capacitor. Les quedará a ustedes de pensar que a cómo encontrar la capacitancia si los valores no son Q y menos Q. Se puede hacer. Entonces la energía se calculará de la misma forma del problema que hicimos ayer. Recuerden que, creo que lo
lo comenté al final. Perdón, acá. La capacitancia, vean que teníamos la capacitancia entre la energía, la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Claro, y la energía en este caso va a depender de la diferencia de potencial. Entonces, quedará la carga al cuadrado sobre... perdón, no he encontrado, me hace falta la capacitancia. Aquí hay... Perdón, hace falta algo acá. No puse la diferencia de potencial. Es decir, esta es la diferencia, quedará una diferencia de potencial. Entonces, la capacitancia es la carga entre diferencia de potencial y, bueno, se elimina la diferencia de potencial. Ojo, ¿verdad? No había puesto el término este. Al final se va en el caso de la carga. Entonces, la energía, la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Entonces, al colocar la carga al cuadrado quedaría 2 epsilon 0 b menos raíz de b cuadrado menos a cuadrado al cuadrado por la diferencia de potencial al cuadrado sobre 4, o bueno, voy a ponerlo así. Dos por 2 epsilon 0 b. Vean que se va a simplificar un poco por ahí. Y obtenemos la energía electrostática. ¿Qué otra forma podría existir para encontrar la energía? La situación es que, por ejemplo, opción número 1. Decir o integrar, recordemos que esto sería la integral en todo el espacio de la densidad de carga volumétrica perdón, superficial acá, porque estamos hablando de conductores. Se trabó esto. La densidad de carga por el potencial diferencial de área. Ahora, como el potencial es constante, entonces vamos a llegar a la misma relación. Pero la otra pregunta es, bueno, ¿y si queremos utilizar el campo eléctrico? Entonces, si aquí utilizamos la idea del potencial, como el potencial es una constante, entonces va a salir y va a quedar la misma relación, quizás en un cálculo muy similar. ¿Por qué? Es decir, esa relación sale justamente de acá. Pero la otra opción, que sí es algo diferente porque depende del campo, el problema es que es el campo en todo el espacio y no sabemos si esta relación va a ser válida, porque ya dijimos que no siempre es válida. No siempre se va a cumplir. Entonces, en realidad, la primera opción, lo pueden verificar ustedes, como el potencial es constante, es equivalente a esta de acá. Carga al cuadrado entre 2 capacitancias. Es un problema no tan usual. Es decir, es un problema cortesía de la casa, porque no son problemas, no lo van a encontrar en ningún texto, y es un problema con un nivel de complejidad bastante alto. Pero bueno, eso es alguna pregunta.
¿No? El E Ok, normal siempre apunta en el interior del campo eléctrico. ¿perdón? El E normal siempre apunta en el interior. En el... Sí, yo lo dibujo, es decir, usualmente se dibuja, si yo tengo una placa, lo que hago es dibujarlo así. Por ejemplo, sale de una placa y llega a la otra. Entonces, cuando lo voy a representar, pues tomo justamente así. Esto y en la otra tomo así. Por eso es que decimos que uno lo dibujamos saliendo de una y en la otra entrando. Claro, pero no se coloca en esta parte, ¿no? Sino que se coloca únicamente en la región entre las... Debo dibujarlo en la región entre las placas. Sería esta región de acá. Porque es ahí donde calculamos el campo. Afuera el campo puede tener otro valor. Puede que sea 0, puede que no. Depende de la geometría. ¿Más preguntas? Bueno, el día martes, perdón, el día lunes vamos a iniciar la parte del capítulo 8, que es la parte de multipolos. Vamos a ver cómo estamos con las actividades. Hay un control de lectura. Déjenme ver. Ah, no, con ustedes todavía no. Eso está el control de lectura. No, ya están. Control de lectura ya están. Solo falta una prueba el siguiente viernes. Ya el siguiente viernes terminamos los contenidos de la segunda unidad y la siguiente semana, antes del examen, empezamos la tercera unidad. O sea que todavía tienen tiempo para empezar a practicar si no lo han hecho. Bueno, si no hay pregunta, nos vemos entonces el lunes. Buenas noches y feliz fin de semana. Buenas noches.